Muy buenos días, mi nombre es Plutarco Elías Hidalgo Alférez, tengo 70 años de edad, nací en el Paso Real de Tamulté y soy nativo de esta colonia de Tamulté de la Barranca, municipio de Centro Tabasco, y hijo de fundadores de la misma colonia. Mi padre fue el señor Manuel Hidalgo Lombardini, mi madre la señora Domitila Alférez Hidalgo, y la familia Hidalgo fue una de las primeras fundadoras, igual que otras tantas familias ilustres de nuestra colonia, que hoy por hoy sigue siendo una de las mejores colonias, porque es el centro de recepción de más de 80 comunidades aledañas a la misma, y sobre todo que aquí fue donde llegaron los primeros pobladores, fueron los indios mayas quiché, que vinieron ya sea por accidente o a sabiendas, bogando a favor de la corriente por el río que hoy se conoce como Mezcalapa, un brazo del río Samaria. Al llegar al barranco, que es aquí pasando el periférico, que todavía existe, donde está el puente de Iztacomitán 1, ven que en una parte alta y desembarcan, fascinados por la belleza que existía en esos tiempos en este poblado, que primero fue poblado, después villa y últimamente ya es colonia. Al desembarcar allí en el barranco de Tamulté, nombran una comitiva de exploradores y se adentran a lo que es ahorita Tamulté y se quedan más fascinados viendo toda la grandeza que contenía esta colonia. Por lo tanto, deciden dejar de ser nómadas y se convierten en sedentarios. Esos fueron los indios mayos que hicieron su propio dialecto, el maya quiché. Su moneda de cambio era el tequio, cambiar una cosa por otra. Sus casas eran de madera rolliza, que era la que existía mucho en este lugar. Su techo era de guano largo o guano corto, y la armazón del techo también era de muchas maderas rollizas que aquí existía. En los traspatios de las casas existían aves de corral y usaban fosas sépticas. Por lo tanto, el maya quiché les permitió ir entablando pláticas y acuerdos con otras colonias que ya existían más al sur de la colonia Tamulté, y de ahí nace esta gran colonia. De primero su verdadero nombre era Tamol-Ti, pero los españoles por el siglo XV que llegaron a conquistar a este lugar no podían pronunciarla ahí y la cambiaron por Tamol-Te, y así quedó hasta en nuestros tiempos. La palabra Tamol-Ti quiere decir en la lengua náhuatl ciudad entre las montañas, y la palabra Tamol-Te hay dos versiones. La primera es peones de labranza, o la segunda es árbol que produce té. Sea como sea, esto está registrado en el año de 1887, siendo presidente de México el general Porfirio Díaz, decreta salva los derechos del poblado de Tamulté de la Barranca y de Atasta de Cerda. Hay que recordar que Atasta en un principio fue municipio. Entonces Tamulté de la Barranca se convierte ya en un poblado ya oficial del gobierno, y gracias a eso empiezan a venir ya los programas de gobierno, porque ya era oficial el nombre de Tamulté, ya estaba registrado. También en 1987 se le concede la explotación del ferrocarril que venía de San Juan Bautista, del barranco de Villahermosa, ahí por el Cine Cheva, hasta el Paso Real de Tamulté, que era donde está el parque ahorita. Era un tranvía que en 1921 llegaba, cuando ya estaban las redes ferroviarias tiradas, o sea, ya instaladas, y ese era el primer servicio que llega aquí al poblado de Tamulté. Hay que recordar también que en 1934, después de que ya Tamulté ya es poblado, y después Villa, cuando llega Tomás Garrido Canaval en 1934, manda a derribar el templo Señor de San Román, era lo que se conocía en ese tiempo todavía nada más Señor de San Román, y ahí construye una escuela racionalista llamada Joaquín Amaro. Este primer templo que hubo aquí en el poblado de Tamulté lo construyeron allá por el año 16, por el siglo XVI, los españoles, y por eso le pusieron le cambiaron Tamol-Te, porque no podían producir la palabra Tamul-Ti, que era como verdaderamente los ancestros, los mayos, los indios mayos, que habían puesto. El primer templo de Tamulté era de tabiques rojos que aquí se hacían, y era también de teja criolla, que aquí también se hacían, y tenía dos torres con un reloj suizo. Ese templo tuvo mucho tiempo hasta que en 1934, como dije, llega Tomás Garrido Canaval, y como tenía problemas con el clero, pues entonces derriba ese templo
y manda a quemar el santo San Román, porque supuestamente al quemar el santo se acababa la religión. El que era encargado de ese templo en esos años era el profesor Aguado, quien tuvo que salir huyendo porque había orden de llevarlo a preso por instrucciones de Tomás Garrido Canaval. Así, durante 7 años, anda la imagen de San Román por los fieles escondido entre las montañas aledañas a Tamunté, anduvo en Cayuco, por arroyos, lagunas, ríos, y en algún lugar de Chiapas, como está cerca por parte de Pichucalco y Reforma Chiapas, estuvo escondido el santo, porque a caballo a la montada de Tomás Garrido Canaval la andaban buscando, porque mientras no se quemara el santo, la religión seguía. En 1937, ya que se renuncia a Tomás Garrido Canaval, llega al poder el doctor Víctor Fernández Manero, y entonces se reanudan las conversaciones y los arreglos entre la iglesia y el gobierno, y es cuando regresa el santo. Al regresar el santo San Román no había capilla, y entonces el único lugar donde llega es a una casona que está actualmente, todavía se encuentra, y que aquí está en mi libro, ubicada en la calle Nicolás Bravo, esquina con la calle Juárez, hoy Avenida Méndez. En ese lugar, como aquí está que se lo digo, yo le puse la casona, en este lugar se dan los primeros servicios religiosos en 1937. Posteriormente estuvo en varios lugares el santo, porque Tamulte está dividido en 4 barrios que políticamente son Mundo Nuevo, Punta Brava, San Román y Oaxaca. Entonces todos los líderes de esos barrios querían que el santo estuviera ahí, y entonces hay problemas de enfrentamientos personales, físicos, hasta machetes salen a relucir. Por lo tanto, un grupo de católicos conservadores se juntan, se reúnen, se ponen de acuerdo y van a hablar con el gobernador Víctor Fernández Manero al palacio, y entonces salomónicamente Víctor Fernández Madero, como no quería problemas, les dice: miren, vamos a buscar un lugar que sea neutral para hacer una capilla provisionalmente mientras se reconstruye el templo que fue derribado. Y es cuando se hace la capilla aquí en la calle Vandala, entre la calle Juárez, hoy Avenida Méndez, y calle Libertad. Ahí se hace la primera capilla, que era de cemento, de tablas de coco, y el techo era de teja criolla. Adelante tenía una campana, que el que tocaba la campana le decíamos milombre, y del lado izquierdo tenía un puesto que donde se hacían fiestas para recabar fondos para continuar el templo actualmente del Señor de Tamuté Gran Poder. Y ya en 1952 el obispo, el 8º obispo de Tabasco, Rafael del Valle Navarro, viene y pone la primer piedra, siendo el titular del templo el padre José Chávez Castro, quien también en 1969 es el que hace con personajes vivos el Viacrucis de la colonia Tamuté, único en todo el estado de Tabasco, y que en este año cumplirá 51 años de estarse realizando, exceptuando los días que vino el COVID, que fue el año pasado, y este año que no tampoco se va a hacer. Desde historia original, desde que se inició el Viacrucis, que fue en el mes de agosto. En el mes de agosto, estando la comunidad católica reunida en el Salón del Valle Navarro, se acerca el padre y les dice: miren, dice, me gustaría que para el próximo año, o sea en 1970, se hiciera el Viacrucis con personajes vivos como se hace en Iztapalapa, Estado de México, y se cumplió ese deseo, fue aprobado, se cumplió, está sentado y está guardado en uno de los cajones del archivo del Salón Rafael del Valle y Navarro. Esos documentos son originales que a mí me dieron, sacados exactamente de lo que quedó asentado en esa noche. Entonces yo ya hice el libro que se llama 50 años del Viacrucis, y hice la aclaración porque algunos dicen que cumplía 51 años, no, cumplió 49 años, porque en 1969 no se hizo. En 1969 se formó el comité, cuyo coordinador fue una persona que acaba de fallecer, que es el de apellido de la Rosa García, Rosalino de la Rosa García. Entonces ya en 1970 se hace el primer Viacrucis con personaje vivo dentro del templo Señor de Tamuté y Gran Poder. Para ese entonces el que representa al primer Cristo en el Viacrucis es don Román Hernández, que acaba de fallecer. Román de los Santos Hernández, que acaba de fallecer. Eso lo hizo de 1970 a 1974. Posteriormente ya vinieron otros que también salen en mi libro, los 50 años del Viacrucis,
y salió de varias partes, inclusive uno de los viacrucis, el tercer viacrucis salió desde el periférico a la entrada de lo que es ahorita el Juan Gran. Ahí vivía don Rosalino La Rosa García, desde ahí salió, nos venimos caminando hasta donde está ahorita la glorieta de Club Sam, nos metimos por toda la calle de la Revolución hasta llegar a la noche, a la misa de 8 de la noche al Templo Señor de Tamuté y Gran Poder. El viacrucis tiene algo sensacional porque fue hecho por puros jóvenes de la comunidad católica del poblado de Tamuté de la Barranca, hoy Colonia Tamuté del mismo nombre y apellido, y personajes católicos de las comunidades aledañas a la colonia. Fue una proeza porque nadie era artista, se guiaron solamente por el contexto que decían de los libros, pero nadie era artista. Inclusive muchos de ellos tenían que botear o tenían que salir a pedir dinero para los gastos y ellos mismos se hacían sus trajes, nadie se los hacía, ellos mismos se confeccionaban sus trajes, sus sandalias, ellos mismos arman la tarima, ellos mismos llegan a buscar la palma, que el guano, que es lo que se usa para muchos, para el adorno, y la pimienta, árbol de pimienta, que es el que se usa para el día de la oración en el huerto, que es el día que Judas traiciona a Jesús. Todo eso lo hacen los jóvenes sin ser artistas, y la comunidad católica vendía productos de comida en las misas para sacar dinero. También había muchos benefactores, muchos, no me gustaría decir 1, 2, 3, 4 nombres, porque fueron muchos que inclusive daban hasta novillonas para que se rifara y de ahí sacar dinero para los enormes gastos que tiene el Via Crucis. También otro detalle muy grande, que en las fiestas del San Román y Gran Poder la gente cooperaba y se daba chiltomate con huevo. Ahorita ya el chiltomate ya casi no, el chiltomate era un chiquitito con huevo y cebolla, tortilla, pozol, dulce, todo eso lo daba a la comunidad. Y la música era de viento, uno entre tanto en marimba, como el maestro Rosario Cadena, que todos los años asistía a dar su música todo el día. También don Francisco Domínguez, mejor conocido como Cocoyol, que tenía un acordeón como de 1 metro y ahí todo el día tocaba. También estaba don Román Vidal, que también con acordeón. También estaba Saturnino Mayo, don Vicente de la Rosa, don Chente de la Rosa, compa Chente, don Manuel Morales, estaba don Evaristo García, Manuel de la Cruz Hernández. Estaban un sinfín de artistas tabasqueños, mexicanos y sobre todo tamultecos, que no se les ha dado el verdadero valor que tienen. Yo por eso en mis libros saco personajes ilustres de la colonia, porque cuando me decidí a hacer este libro, que era ilusión de mi cuñado Víctor de la Cruz Morales, que también fue delegado como yo, me encontré con muchos problemas del gobierno, del Departamento de Cultura, nadie me ayudó. Este libro lo hicimos entre familia y doy a conocer lo que viví, lo que me consta y lo que para que él sabe vivir. Muchas gracias y agradezco profundamente a mis hijos y a usted, maestro, esta oportunidad que me da de dirigirme a tanta gente positiva. Para mí, no porque una isla del océano esté sucia, todo el océano no tiene que estar.